Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida a Patricia Gómez. A propósito de que estamos, Maxi y amigos televidentes, en una temporada ciclónica que la autoridad nos ha advertido que es hiperactiva. Ella viene a hablarnos acerca de un concepto de ciudades resilientes que es muy importante que tengamos estos conceptos presentes y que veamos cómo nosotros podemos prepararnos para lo que viene. Así que Patricia, bienvenida. Gracias. Bueno, si es para hablar directamente de lo que es la campaña, es una campaña, la campaña Ciudades Resilientes se enmarca con relación a las comunidades que están más vulnerables en el marco de un proyecto que lleva Ciudad Alternativa con ACPP y la cooperación de Madrid. ACPP es Alianza de Cooperación por la Paz. Es una dinámica de fortalecer las redes comunitarias de prevención, mitigación y respuesta y los planes de contingencia que estas realizan para poder un poco paliar la dinámica que se da a partir de cualquier temporada ciclónica. Siempre se tiende a creer que desde fuera se puede generar una solución, pero cuando viene a llegar una ayuda es tarde. Por lo tanto, las comunidades deben ser resilientes, o sea, estar preparadas no solamente para responder ante la emergencia, sino para poder mitigar y poder prevenir cualquier daño ante estos fenómenos naturales y no se convierta en un desastre, porque los desastres no son naturales, no es natural que se caiga una casa por un deslizamiento, no es natural que se inunde una vivienda, eso no es natural que haya una explosión. Esos son cuestiones, catástrofes que se generan a partir de la interacción entre la vulnerabilidad y un fenómeno no previsto. En el caso de los fenómenos hidrológicos están previstos en una temporada, pero no es natural que la gente esté expuesta a esa eventualidad, que esté expuesta en zonas vulnerables, en zonas de derrumbe, en zonas de riesgo. Y tenemos una historia que ha venido marcándose sistemáticamente en los últimos años, en los noviembre, que nos deja al desnudo con la vulnerabilidad que tenemos como país. Entonces, ¿qué se está haciendo desde las autoridades? ¿Qué se está haciendo para hacer esto más llevadero? A nosotros nos consta que tenemos organismos de socorro bastante capacitados en este país, que la Defensa Civil, la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, hacen una labor muy buena y o sea, con mucha capacidad. Pero es en el momento. Pero también ese es el detalle, que ellos actúan en el momento. Exacto. Hay una responsabilidad que ni es de los bomberos, ni de la Cruz Roja, ni de la Comisión Nacional de Emergencia, que es de disminuir los factores de riesgo en las comunidades, sobre todo habilitando capacidades y habilitando infraestructura comunitaria, habilitando sobre todo las capacidades y las coordinaciones necesarias para evitar esto. Bueno, hay una condición de vulnerabilidad que es la más fuerte que tiene el país, que es la condición de pobreza. Sí. Y se suma a esto vivir en condiciones en una vivienda precaria, vivir en una zona de deslizamiento, vivir a orilla de un río o de una cañada. Entonces, todo eso junto hace que las comunidades sean mucho más débiles para poder resistir una amenaza natural. Ok, específicamente, ¿qué van ustedes a hacer con este proyecto? Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son esos puntos y qué hemos hecho? Exacto, no solo con este proyecto, sino también con otros. Hemos habilitado, o sea, hemos capacitado y articulado redes comunitarias que se enlazan con los órganos de socorro, okay, Defensa Civil, Cruz Roja, para preparar equipos de rescate, equipos que tienen que ver con información oportuna, equipos que tienen que ver con manejo adecuado de centros colectivos. Okay. Son las habilidades y facilidades que también da la Escuela Nacional de Emergencia y que están ahí a la mano, pero que no todas las comunidades lo pueden aprovechar, porque estos órganos no cuentan con los recursos suficientes para ir a cada comunidad. Tiene que haber una política en el ámbito local, nacional primero, y en el ámbito local, que articule la gestión local, los ayuntamientos, con las comisiones de emergencia, en los órganos que se llaman Comité Municipal de Prevención, sí,
mitigación y respuesta. Los PMR. Le dicen PMR o los comités municipales de PMR, que se articula con instituciones municipales más la alcaldía y que tiene que hacer un trabajo de todo momento, o sea, una planificación, un plan de gestión de riesgo porque tenemos una coyuntura, no una coyuntura, sino un permanente cambio climático que genera eventos como lo de los noviembre, que no estaban previstos en el medio de la temporada, sino que algo como un disturbio que saca del foco de la planificación, cualquier cosa. Tiene que hacer un trabajo de análisis, preparación y planificación de esto, vincularlo a presupuesto y poder ir haciendo esa labor de prevención, ¿sabe qué? De disminución de factores de riesgo. Y esto se hace con mucha voluntad y sobre todo vinculando los planes municipales con los planes municipales con el plan de gestión de riesgo y el plan de desarrollo y colocando recursos ahí. Porque que se tengan planes y no se tenga recursos para operarlo y que sea una cuestión eventual cuando pasa la tormenta, eso es un desastre. Eso es un desastre. Yo siento que hemos avanzado un poco, sí, Patricia. Te lo digo como periodista, uno que está acostumbrado a en esos tiempos tener que ponerse una bota y salir a los barrios más vulnerables, los que están en la ribera del río Sama, pero también te lo digo desde el punto de vista de los organismos de socorro. En mi caso, yo trabajé como directora de comunicación de la Defensa Civil y de la Comisión Nacional de Emergencia y veía el esfuerzo que desde allí se hace precisamente para capacitar a las comunidades para que se involucren y cuando se emita una alerta verde o una alerta amarilla y vayan a los lugares a buscar a la persona, sacarlo de la vivienda, que salgan de manera esperen la alerta roja. Regularmente la gente espera la alerta roja para salir. ¿Qué tanto hemos avanzado con todos estos proyectos que ustedes han estado realizando y ese apoyo a las comunidades? Porque muchas veces es desinformación. Es que la gente no sabe lo que tiene que hacer y por eso obviamente o le llega la información por los canales no adecuados. Exacto. Si la comunidad no está articulada con relación al tema de gestión de riesgo, puede ser que esté muy vinculada al tema de desarrollo comunitario y eso, pero si no está articulada, no conoce los términos, pues el líder, por más que quiera, si él no lo conoce, no va a transmitir eso. Claro. Es importante capacitar y es importante organizar y equipar también, porque no es solamente una cuestión de información. Si tú no tienes las herramientas necesarias para poder podar un árbol o coordinar con el ayuntamiento para que ese árbol se pode de manera adecuada antes que pase la catástrofe, porque ya se sabe que viene, ya se anunció mucha lluvia, se conoce las debilidades que hay en la comunidad, que eso es lo que hace la red comunitaria, va levantando, hace un análisis de vulnerabilidades y capacidades que tiene la comunidad para ponerlo al servicio de la comunidad en esos momentos. Pero se requiere un trabajo previo, que no es nada más en la emergencia, sino un trabajo de preparación para prevenir, y eso se hace con coordinación interinstitucional de los mecanismos de socorro, las alcaldías, el gobierno central, con planes vinculantes a la solución, no con planes bonitos que queden, ok, está bonito el plan, ¿qué hacemos? ¿Lo publicamos? Mire, ¿cómo sienten ustedes la respuesta de los comunitarios? Porque, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la realidad de los desastres, pero también tenemos personas cada vez más ocupadas en sus asuntos familiares, asuntos de trabajo, y a veces no siempre tenemos en el edificio, en el barrio, en la calle, 5, 6, 7 personas dispuestas a hacer un trabajo comunitario, porque hay que sacar tiempo para eso y es un tiempo que no siempre sobra. Sí, mira, comunitario, sabemos lo que cuesta ser comunitario, el trabajo de hora agradecido, porque ni siquiera le pagan, pero tampoco se lo agradecen. Es voluntario. Es voluntario. Cuesta mucho trabajo, pero siempre hay voluntarios, siempre hay personas que están dispuestas a trabajar por la comunidad, que están dispuestas a capacitarse para trabajar por la comunidad, que dan su tiempo de ocio, su tiempo extra para dedicárselo a la comunidad. Siempre hay eso, siempre hay que trabajar, claro, en la inclusión de la juventud, en estas dinámicas, pero siempre hay voluntarios, siempre lo hay. O sea, eso no sería una excusa de que no aparecen los comunitarios ahora. Ay, siempre aparece. Siempre hay muchos. Pero la respuesta, por ejemplo, de que, yo sé que hay que podar un árbol aquí. Ahora,
lo que sufrimos todos es que las calles se llenan de agua. Claro, la Ya, ok, inundación. vamos a recoger la basura, pero hay un tema que la autoridad tiene que venir, porque por más que yo recoja, ya hay un trabajo que tiene que hacer. Claro. ¿Cómo se ha vinculado la alcaldía, Distrito Nacional, donde media gota de agua causa una inundación, en el polígono central, que eso es mucho decir? Sí. Si eso es aquí en el polígono central, en la Ciénaga y Guachupita, ni pensar. Se inundan las viviendas. Pero lo mismo ocurre en Santo Domingo Este. O sea, todo el Gran Santo Domingo, desde que se nubla, nos ponemos la mano en la cabeza. La respuesta de la autoridad, esto cómo así. Mira, por eso te digo, las cosas tienen que estar en los planes, pero en Exacto. los planes que tienen recursos para ejecutarse. Se ha puesto, O sea, por ejemplo, se pone. Ahora, ¿qué presupuesto le están oye, destinando a eso? está el presupuesto regular que tienen los ayuntamientos para la recogida de los desechos, pero hay un tema. En los presupuestos municipales hay un 4% para programas educativos en género y salud, Sí. un 25% para empleomanía, para personal, un 40% para gasto de capital e inversión, y ahí se paran las cosas, y un 35% para servicios, un 31% para servicios, perdón. De ese 40% sale el presupuesto participativo. Exacto. Claro. La gente pide lo que necesita para resolver. Lo que pasa es que hay limitaciones. Y del resto que queda del presupuesto participativo se puede alimentar planes que vayan a reducir esa vulnerabilidad con educación ciudadana. O sea, hay un tema del manejo de los residuos sólidos, que es un impacto también a esos fenómenos. Cuando se encuentra los niveles de agua con basura en los invernales, en los filtrantes, ahí está. Y eso es en la ciudad, que tú dices. Hay gente que tiene que tragarse eso dentro de su vivienda, en las comunidades. Hay gente que tiene que mudarse o simplemente perder su vivienda cuando hay un deslizamiento de la gente que vive en zonas de deslizamiento. Se puede prevenir, se puede trabajar en educación ciudadana para el manejo de los residuos sólidos. Se puede educar a la población para ellos mismos trabajar en la higiene de la comunidad en sentido general, que eso tiene mucho que ver. O sea, las rutas y frecuencias no es nada más establecerlas, sino también que la gente la conozca, que sea accesible la información. Tú me dices, doña Chucha tiene un maquito o no lo tiene. ¿Cómo le llega? ¿A qué hora va a pasar el camión? ¿Entiendes? Esas informaciones son importantes, son parte del entramado de cosas que hay que hacer para mantener a la comunidad bien informada, pero hay que invertir mucho aquí, que no se, o sea, aquí se hacen campañas. Sí. Para que la gente no tire la basura en la calle, pero es una cuestión de educación y de sincronización. O sea, tú educas a la familia para que no tiren basura y además le facilita los medios para vertirla donde tiene que ser. Sí, porque se habla de que no tire la basura, pero tú caminas 1 kilómetro y no encuentras No, un hay zafacón zafacón. donde tú depositar, por ejemplo, una cáscara de un guineo que tú te vengas No solo comiendo. eso, aquí hay zonas tan inaccesibles que a pesar de tener camiones pequeños, en el caso del distrito, que tienen subcontratistas, las fundaciones de saneamiento ambiental que entran a la Ciénaga, a los guandules, hay zonas que son inaccesibles aún para ellos. Ya tú Y que puedes se han ver. implementado mecanismos interesantes de ir con un megáfono y decirle a la gente, venga, salga la basura ahora, pero no siempre pasan, o sea, no se hace una dinámica permanente Una hora, que un permita día. que la gente saque la basura. Esporádicamente que ocurre eso. Exacto. Eso te estoy hablando de un piloto que se hizo en la Ciénaga, la gente de Fucosagua provocaron eso, o sea, y lo hacen con un joven que va con un megáfono, se mete en los callejones donde el camión no puede estar para que la gente saque la basura hasta un punto. Yo siempre Si, no, resalto, si pasa regularmente, esa dinámica se mantiene, pero ellos Claro. no tienen las capacidades Claro. instaladas de camiones para hacerlo con la frecuencia que se requiere. Claro. yo siempre Tampoco. resalto lo que implementó Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte, que fue recoger en un motor. Ah, sí. Sí, en Donde Santo no Domingo, cabía Santo un- Domingo Este exacto, también. Sí. O sea, Exacto, no eso se cabía ha hecho. un camión, un motor. Sí, allá se usa. Pero incluso ese motor no cabe en todos los lugares. Sí, Sí. que hay Y eso muchas que hace zonas. que la gente cuando acumula los desechos y no tiene dónde echarlo, lo echa en las horas que es más fácil, la cañada que le pasa por el lado. Sí. Que entienden que por echarlo ahí se va. Y es una cuestión de conciencia y educación ciudadana que hay que trabajarla. El Y- problema también- se agudiza cuando sí. se tira la cañada. Pero también hay un desafío ya no del gobierno municipal, sino del gobierno central, porque todavía hay personas construyendo casas en lugares que son sumamente vulnerables.
Ese es otro problema. Encima Entonces, de Cañada, está por la Encima, Cañada. o sea, es que el río ¿Por pasa qué por pasa aquí. eso? Porque no hay Porque un lo plan. dejan. No. Ni hay un ¿Por qué pasa planeamiento eso? urbano, ni, Porque no hay- ni hay ninguna. Pero hay una ley de vigilancia las ordenamiento autoridades. Te voy a hacer una reciente. pregunta y debería ser a mí que me la hagan la pregunta. Porque te voy a hacer una Porque le pregunta. damos un minuto José. para que nos entreviste. Sí, Exacto, sí. adelante. ¿Qué pasa con el Mirador Sur? ¿Por qué no hay vivienda en el Mirador Sur o en el Parque Mirador del Este o en el Mirador del Norte? Nadie, porque no lo dejan. nadie osa No ir lo a construir No, una nadie vivienda. loco, todo el mundo ¿Y está por qué en la encima. orilla del río sí? Sí, porque lo poca permiten. vigilancia. Entonces no hay una voluntad expresa Sí. para disminuir la zona de riesgo. Y hay planes, pero no hay inversión en eso. O sea, ha habido inversiones puntuales que no son replicables del tema de vivienda. O sea, está la nueva barquita y hay otros, pero son tan costosos que no son modelos replicables para reducir el tema del déficit habitacional. Y lo que se hace es que se desaloja, se atropella a la gente y la gente tiene que vivir en la tierra, no va a vivir en el aire. No, la claro. gente vive en algún lado, ¿eh? Sí. Y Claro. sobre todo la gente vive en la zona que le facilita los medios de vida. Claro. La gente migra del campo a la ciudad porque en la ciudad están más fáciles los medios de vida. Error, Y porque ya no cabemos aquí. ¿eh? Un error, porque ya no Muchísimas cabemos. Un aquí. error. Entonces eso nos invita o invita al gobierno a hacer política de de acceso inversión a la en los vivienda. territorios rurales para que la gente no tenga que emigrar a la ciudad. Un Pero también hay proyecto- un problema ya instalado que hay que resolver. Claro. Un proyecto que a mí me gustó muchísimo, que no vi como que se le diera el seguimiento necesario ahora, fue la transformación que se estaba haciendo debajo del puente de la Domingo 17. Sabio. El proyecto Domingo Sabio. Se urbanizó una parte, que eso quedó Claro. una chulería, pero como que A me cos- entusiasmé, o sea, pensé como que eso iba a ser. Es se le importante iba a dar que seguimiento se a haga eso, siempre y cuando se complemente con respetar la dignidad humana. Por O sea, supuesto. todas las familias que salieron de ahí, pocas están en la nueva barquita y otras se le dio dinero y viven ahora en muchos barrios improvisados como los sin bañarse. Lo sacaron los de ahí morenos, para que se ellos van a hicieran otras su zonas. barrio Sí, en porque otro te lugar. dan, por ejemplo, tú Se tenías van a una otra casucha zona de de 100 y riesgo. demás, no te van a dar una cantidad Te van a dar 1 significativa millón. de dinero. Entonces, Mira, con ese otro una barrio que te política van a- de vivienda bien implementada facilita reducir riesgo. Claro. Facilitaría claro, reducir claro, riesgo. claro. ¿Qué pasa? Que cuando tú a una familia que vive en una condición precaria en la orilla del río, le da 350,000, hasta medio millón van a poner, pero eso no pasa. Le da 250,000 o 350,000 pesos para que se vaya de ahí. ¿Qué va a hacer si quiere, si Nada. no puede pagar alquiler? No puede y sus comprar una casa. y no puede comprarla. Claro que no. O la puede hacer. ¿Dónde? En otro lugar igual. En otro lugar igual. Y se traslada el déficit habitacional y el riesgo hacia otra orilla simplemente. Entonces estamos haciendo una inversión que le cuesta más al Estado cada vez, que se pierden bienes materiales, vida, por no hacer política con seriedad. O sea, decir vamos a hacer con seriedad este proceso y vamos a reubicar a las familias en zonas que no sean de riesgo. Sí. Vamos a hacer un Martín. proceso de hacer que la ley de medio ambiente se cumpla y que se respeten los límites que plantea en la ley del río para todo, no solamente para la gente que no tiene, sino también para los empresarios que construyen a orilla del río y que usufrutan Un área importante. toda la zona de Patricia. amortiguamiento de los ríos del país. Ahí hay un ejemplo. Después de la Ciénaga y los guandules, Sí, lo que sí, Hay que más- no- hay vida ya por se ahí. sabe que hay hasta Patricia, la calle, Se es nos, parte se nos de- termina el tiempo, pero el que nos está viendo, que quiere que su barrio, su entorno se convierta en una ciudad resiliente, ¿qué tiene que hacer? Bueno, la comunidad, es un mensaje para las comunidades. Acérquense a los órganos de socorro, a las redes comunitarias que ya están habilitadas, pídanle a sus encargados de gestión de riesgo de los ayuntamientos que ustedes quieren que se habilite una red comunitaria, porque no es que los que están ahí, que son algunos hasta voluntarios de Defensa Civil o Cruz Roja, no tienen la voluntad, es que no hay una política municipal dirigida a eso con recursos. Ahora mismo se están haciendo pininos de tener planes de emergencia, pero son planes que pueden a lo mejor tener algo cuando ocurre una catástrofe. No debe ser así. Los planes no deben ser de emergencia, deben ser planes de gestión integral de riesgo ante desastre y que se pueda hacer un trabajo de prevención y que se pueda vincular los planes municipales.
el de ordenamiento territorial para regular el territorio, para garantizar el cumplimiento de la ley de medio ambiente y sobre todo del uso de suelo. También los planes de desarrollo, donde la gente se supone y el ayuntamiento pone todo lo macro para resolver todas las necesidades del municipio, todas las prioridades del municipio. Eso debe tener esa mirada de aglutinación de todas las problemáticas desde un enfoque de gestión de riesgo, de atención al cambio climático, que permita que esos recursos, sean pocos, sean muchos, que tengan las alcaldías y que pueda disponer el gobierno central, se trabaje el tema de prevención, se trabaja el tema de preparación también. Y bueno, por último quiero que las comunidades también puedan articularse y preparar sus planes comunitarios de contingencia que ayudan a salvar muchas vidas durante esta temporada ciclónica. Bueno, Patricia, gracias. Mil gracias por habernos acompañado. Muy interesante a propósito de la temporada ciclónica, y ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso.